rápidamente te comento, ¿no es cierto?, lo que es el ISEPSI. Bueno, como bien decías, bueno, es el Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana, ¿no es cierto?, Económica, Política, Ciudadana, así bien como te decía. Y nosotros trabajamos con lo que es el índice barrial de precios, ¿no? Es que es un proyecto de investigación y acción participativa donde se construyen, ¿no es cierto?, diferentes procesos de reflexión, de acción entre los y las participantes, ¿no es cierto?, y que tiene como objetivo estimar el costo de vida, ¿no es cierto?, de los distintos barrios populares, tanto del país como en este caso de la provincia, ¿no? Tiene que ver esto con que lo hacemos mediante, digamos, el cálculo del valor, ¿no es cierto?, y las variaciones, ¿sí?, de la canasta básica de alimentos, que está compuesta justamente por 53 productos de los rubros almacén, verdulería, carnicería, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que genera son datos mensuales, donde entra aquí, digamos, relación, digamos, con la pobreza y la indigencia en diferentes partes del país y de la provincia, ¿no? Este es Cristian, básicamente el ISEPSI, sí. Cristian, contale a nuestro público cómo se hace esto. A ver, cuando ustedes van a buscar, por ejemplo, el costo del azúcar o el costo del aceite, ¿cuál es el aceite? Porque yo sé que hay distintas clases de producto, hay unos que son premium, que valen más, otros que son de costo medio, otros que son más económicos. ¿Cuál es el que ustedes van a elegir para hacer este relevamiento? Bueno, teniendo en cuenta esto que te comentaba, ¿no? Nosotros hacemos el relevamiento de precio, digamos, lo hacemos en los negocios de cercanía del barrio, ¿no Claro. es cierto? Es ahí donde lo hacemos y por lo general, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el territorio donde abordamos esto, siempre buscamos, digamos, los productos no de primera marca, ¿no es cierto?, y que se una, digamos, tenemos en cuenta lo que tiene la capacidad que tiene la gente, el vecino del barrio, ¿no es cierto?, en el del lugar. En este caso, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es, junto al movimiento Barrios de Pie Libre del Sur, tenemos ahí gente que va a estos barrios, perdón, a estos almacenes, ¿no es cierto?, donde hacen un relevamiento de precio con la planilla de los 57 productos de la canasta básica y van y hacen este relevamiento, como te decía, en los negocios de cercanía. Por ejemplo, lo que vos me preguntabas, que tiene que ver con el aceite, y bueno, nosotros buscamos el aceite, por ejemplo, de mezcla de 900 litros, digamos, de costo más económico, Claro, que tiene la posibilidad el vecino del barrio, digamos, ¿no? No te digo ya primeras marcas, sino que siempre lo más económico del almacén, en este buenísimo, caso, ¿no? buenísimo. Escúchame, Cristian, cuando hablamos de lo que es la canasta total, ¿no? Saliendo de lo que son los alimentos, la canasta total, ¿qué, Sí. digamos, qué rubros consideran ustedes que hay que medir? Por ejemplo, de una familia tipo, ¿no? De 4 personas. Entonces, ustedes piensan que hay que comprar de vez en cuando alguna ropa que se rompe, algo que hay que hacer, presentarle a los chicos, algún pantalón nuevo, alguna zapatilla, alguna salida de fin de una vez por mes, por lo menos, así, esa clase de gastos, eso es lo que miden. En realidad nosotros lo que, digamos, lo que más medimos en el tema que vos me preguntás, que tiene que ver con la canasta básica total, tiene que ver con, bueno, justamente eso, ¿no? Transporte, educación, vestimenta, salud, y a esto también hay que agregarle algo que se implementó durante el periodo de pandemia, 2 años de periodo de pandemia que tuvimos, que por ahí no sale mucho, no se habla, digamos, mucho, tiene que ver con la canasta tecnológica, Claro, ¿sí? Esto implica, digamos, todo lo que hace a los, bueno, saldo, digamos, internet, claro. equipamiento y un montón de cuestiones. Nosotros lo que notamos, digamos, en este sentido, es que por ahí se deja de lado algunas cuestiones como la vestimenta. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que hoy
justamente esto que tiene que ver con los 122.781 pesos, ¿no es cierto?, que indica justamente el ISEPSI, que tiene que ver con la canasta básica total, a veces no permite justamente poder llevar a cabo compras como zapatillas o algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas gasta el 50% de su ingreso en alimentos, Claro, en alimentación, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos sufriendo una situación inflacionaria muy severa, claro, ¿sí? Hay que decirlo, y que afecta sobre todo a los sectores populares, a los seguro, sectores de los barrios más humildes. seguro, seguro. Entonces la Cristian, gente por ahí posterga algunas, sí, sí, vos sabés que me haces acordar lo que vos estás diciendo. El otro día estaba escuchando un economista que dice, la clase media argentina es tan frágil, está tan pegada, digamos, con salivita, que cuando a un chico se le rompe la zapatilla, cuando el calefón se rompió, cuando hay que comprar una estufa, ya te fuiste del presupuesto, ya te caíste de la clase media. Es decir, este es un concepto de la clase media que más está en el imaginario de la gente, pero no está en la parte plata, digamos. En realidad, muchísima gente que dice yo soy de clase media, en realidad ya hace rato ya no es de clase media. Porque si vos tenés que romper el presupuesto familiar para comprar un par de zapatillas para tus hijos, es que no sos de clase media. Ya, la triste realidad es que estás fuera de presupuesto, ¿no es cierto? claramente, claramente porque teniendo en cuenta esta situación que se viene, primero hay que dejar en claro, ¿no es cierto?, que en nuestro país, ¿no es cierto?, se viene arrastrando una crisis de crecimiento, ¿sí?, desde hace por lo menos 10 años, poco más quizás, ¿no es cierto?, con los distintos gobiernos, donde la clase media ha empezado a sufrir golpes muy significativos, digamos, en su economía. Y han tenido que dejar de ser de esa clase media, digamos, pudiente, ¿sí?, que podía llegar a fin de mes, pegarse unas vacaciones, comprarle a los chicos las zapatillas, podía una bicicleta y demás. Hoy tiene que empezar como se dice, atarlo todo con alambre, ¿no? Esa vieja frase que podríamos utilizar. Bueno, hoy la gente tiene que rebuscarse. ¿Por qué? Porque la clase media entró en una situación, ¿no es cierto?, de ya clase media pobre. Sí, sí. Así, así, es decir, lo que por ahí hacían los sectores, digamos, de los trabajadores más humildes, ¿no es cierto?, que por ahí vos tenías 3 hijos y el más grande le iba pasando la zapatilla al otro. ¿Se acuerdan? Esas cosas pasan todavía, aún sigue ocurriendo. La clase media la empieza a implementar y los gastos que tiene ya pasan por otros lados, digamos. Ya no tiene esa salida, digamos, de los fines de semana, 1 o 2 veces al mes, que se podía dar el lujo de ir a cenar. Hoy ya compra las cosas, las hace en su casa, se queda en su casa, digamos. Se va adaptando, pero lamentablemente hoy en día, con esta situación que te decía, ¿no es cierto?, de crisis, lamentablemente la clase media también está siendo muy golpeada, ¿sí?, por esta situación de crisis de crecimiento que te venía diciendo, ¿no?, crecimiento económico y demás. Hoy la situación de la clase media está así. Entonces, ni nos imaginemos cómo están los sectores de los barrios y de los desocupados, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y ahora se viene un tarifazo, ¿no? Que las consecuencias de este tarifazo todavía no la estamos dimensionando. Cuando empiecen a venir las boletas con la quita de subsidios, va a ser importante. Va a ser importante. Mira, justamente con respecto a eso, hay algunos datos que sería bueno recordarle a la gente, ¿no? Tener en cuenta también que, por ejemplo, lo que fue enero del año, perdón, del año 2022, la luz, ¿sí?, se pagó 1.960 pesos. En julio de este año, ¿cierto?, se pagó 4.200 pesos. Es decir, ahí estamos hablando de un 53,33% de aumento. Y en el tema del agua... El mismo consumo, sí, Cristian, el mismo consumo. el mismo consumo, exactamente, el mismo consumo. Y el agua, de 1.390 pesos, en enero de este año, pasamos a 1.912 pesos, con un incremento, estamos hablando de 27,30% en el aumento. Es decir, bueno, ahí vamos a ver cómo va a impactar esto, sobre todo, como te digo, ¿no?, con el ISEPSI venimos trabajando en los sectores más postergados. Es ahí donde los tarifazos van a empezar a golpear.
no debería ser así, pero bueno, lamentablemente va a empezar a golpear. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que ya hay un proceso de ajuste, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay un proceso de ajuste que ya está golpeando a los sectores populares. Y el tarifazo no va a ser la excepción, digamos, ¿no? Totalmente. Cristian, anoche hubo una acampe, te voy a sacar de lo que es el relevamiento de precios. Hubo una Sí, cómo no, acampe cómo no. en Plaza de Mayo, hubo una acampe importante, hubo gente que, bueno, se movilizó hasta allí y cuando llegó el momento dijeron nos vamos a quedar, para hacerle acordar al gobierno de que hay un sector que está esperando respuestas, ¿no? Y que Sí. como hoy escuché a gente que estaba allí en la organización que decía no se le puede pedir más ajuste y más ahorro y más austeridad a los que no pueden llegar a fin de mes, no pueden comer, ¿no? ¿Vos pensás que este acampe que hubo en Plaza de Mayo es el primer signo importante de que va a haber una escalada de situaciones de reclamo popular? Bueno, en realidad, esta escalada de la que haces mención se viene dando hace un montón de tiempo, es decir, en estos últimos 10 años que yo te venía comentando. Se empieza a profundizar, ¿sí? Se empieza a profundizar durante el gobierno anterior con lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Nosotros tenemos una mirada que con este acuerdo que entendemos que es un acuerdo ilegítimo, estamos hablando de casi 50 millones de dólares de deuda, ¿no es cierto?, que va a afectar sobre todo a los más humildes, y que este gobierno lamentablemente asumió el pago de esta deuda, pero que también asume, ¿no es cierto?, lo ilegítimo de esta deuda. Es por eso que la gente está saliendo a la calle ya hace un montón de tiempo. Ahora se empieza a hacer un poco más visible porque hoy en día está de moda, ¿no es cierto?, estos últimos tiempos hablar de los piqueteros, de los planes, pero en realidad ya venimos de hace un montón de tiempo. Digo venimos porque yo pertenezco también a una organización social de la cual soy parte, milito en ella, ¿no es cierto?, y venimos, ¿sí?, haciendo el seguimiento de estas cuestiones. Es decir, es bueno también entender que la consecuencia de todo eso tiene que ver con la visible expansión de la pobreza, la visible expansión de la indigencia, y por supuesto la durísima situación laboral de aquellos que tienen trabajo en blanco, pero que no llegan a fin de mes. Es Claro. decir, hay toda una situación que se está presentando y que bueno, ante la justa, nosotros tenemos que son justas las reivindicaciones de las organizaciones sociales, y con esto quiero hacer, si me permitís, si me da el tiempo, Sí, sí. en su momento, ¿se acuerdan que las organizaciones sociales, en este caso el Frente Piquetero, por ejemplo, venía haciendo un pedido de un bono de 20.000 pesos? A lo que en su momento la ministra de Economía, Bataki, dijo que no había plata, ¿sí? Dijo que no había plata, digamos, para esto. Pero mucha gente salía a decir que esto no tenía, digamos, de ninguna manera nada que ver con lo que nosotros veníamos a reclamar. Ahora, lo que nosotros decimos es que hay que entender que los reclamos que nosotros hacemos, las organizaciones sociales hacemos, son legítimas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que existe, de todo lo que te venía comentando, una consecuencia visible, que es la pobreza y la indigencia, y bueno, la situación laboral de los trabajadores en blanco, que también hay que entender que ahí tenemos, ¿no es cierto?, la mitad de las personas en condiciones de trabajo, ¿sí?, que te decía, también tenemos 6 millones del sector privado, tenemos 4 millones del sector público y 2 millones de independientes, de los cuales al menos el 30% de estas personas tienen el salario por debajo del nivel de pobreza que determina el INDEC, ¿sí? Entonces, a esto también hay que sumarle que el 50% de los que trabajan en la informalidad, en su enorme mayoría, ¿sí?, con ingresos bien por debajo de lo que tiene el empleo registrado, como así también los 2 millones de desocupados. Es decir, la realidad laboral concreta que tenemos es fundamental para entender, ¿no es cierto?, que estamos haciendo un reclamo que es legítimo
y que lamentablemente lo venimos pidiendo porque cuando asume, digamos, Massa y da sus primeras, anuncia, digamos, lo que va a venir a hacer, nosotros llamamos justamente y nos convocamos para pedirle una audiencia para poder hablar con respecto a sus propuestas, como por ejemplo el tema de las auditorías, a los planes sociales y demás, pero entendemos que existe toda una realidad para poder fundamentar nuestra presencia allí en los acampes, ¿no? Y esto va a seguir porque tenemos que entender que hay una crisis, que ya está instalada, ¿sí? Y que bueno, que nosotros entendemos que con las medidas que se vienen tomando no podemos esperar nada bueno a futuro, ¿sí? Entiendo. Porque lamentablemente con todos estos datos que te vengo dando, esto se va a ir incrementando en la medida que no se vayan tomando medidas concretas hacia los sectores populares, ¿sí? Y que no se sigan beneficiando a los que más ganan, porque acá el problema no es los pobres, por como quieren hacer entender, ¿cierto? Sino que acá el problema está en los que tienen exorbitantes ganancias, pero que no se les toca los bolsillos justamente para poder generar una justa distribución de la riqueza, ¿no es cierto? Cristian, gracias. No, a vos muchísimas gracias, un honor haber participado del programa y bueno, como siempre, a disposición del equipo, de ustedes y de la gente, ¿no? Vamos a seguir en diálogo con Libres del Sur, con la gente del ISEPSI. Me parece un trabajo muy bueno que están haciendo, me parece muy necesario este relevamiento de precios, como siempre apuntando al consumo popular, ¿no? Porque ahí está en Formosa el grueso del consumo, digamos, social, es el consumo popular, de las clases que hoy están más sufriendo esta situación. Gracias, Cristian. A vos muchas gracias. Hasta luego.